Bien, hermanos, estamos aquí nuevamente con todos ustedes en este su programa, Desenterrando la Doctrina Apostólica, conversando con el maestro José Medina, quien nos acompaña en esta noche. Nosotros hemos estado hablando mucho acerca del cuerpo de ancianos y de paso aprovecho para preguntarle al maestro cuál es la importancia del cuerpo de ancianos en cada congregación. eh, la importancia del cuerpo de ancianos es decisivo, porque en la congregación no se puede hacer nada sin el cuerpo de ancianos. No hay movimiento de nada. Una iglesia sin el cuerpo de ancianos, solo le queda orar, orar todo el día, orar, perseverar en el culto de oración nada más, como lo hicieron el grupo de los hermanos del Mesías y su mamá, y con las demás mujeres que perseveraban en oración y ruego durante 52 días, permanecieron en ese solo culto. Primera en los Hechos, capítulo 1, me parece que el verso 13. Sí, del 10 en adelante. Del 10 en adelante está esa situación. Pero las funciones de los ancianos, a ellos que se lo entrega la congregación. Cada congregación de un pueblo tiene que estar liderada por un cuerpo de ancianos a los cuales se le entrega la responsabilidad de la asamblea. Ellos, debido a esa responsabilidad, hay una serie de atribuciones que están contempladas dentro del liderato, dentro del nombramiento de ancianos o obispos. Primero, los ancianos son los maestros de la congregación. Los ancianos son los evangelistas de la congregación. Son los médicos de la congregación. Son los jueces de la congregación. Son los que velan, como dice en Hebreos 13:15, que ellos velan por la congregación en todo tiempo, porque tienen que dar cuenta, van a tener que dar cuenta. Hebreos 13:17. Yo no creo que el Señor le pida cuenta a ningún pastor por asamblea, porque Él no lo nombró. Él no nombró esa figura, por eso Él no va a pedirle cuenta. Entonces, hermano, usted mencionó una de las funciones del cuerpo de ancianos, y esa me interesa mucho, que son, dice usted, son los jueces de cada congregación. Entonces, eso significa que nosotros como creyentes o sacerdotes del Mesías estamos solamente para acudir ante cualquier problema entre un hermano y otro ante esos jueces, o también podemos acudir a los jueces del mundo a resolver nuestros problemas que haya internamente. Toda la decisión de la asamblea pasa por la ley de la iglesia. Para eso son los jueces. Si no hubiera ley en la congregación suficiente, entonces ¿para qué son los jueces si no hay ley? Correcto. ¿Para qué hay tribunales? Entonces, la ley ha sido dada a la asamblea y los jueces fueron constituidos conforme a los requisitos de 1 Timoteo 3 y del 1 al 6 y Tito 1, 5 al 9. Para eso es que se elige, bajo esas condiciones, porque son jueces. Como había ancianos en Israel que eran jueces, y como también, porque ese es un orden que no viene de aquí, es un orden que viene desde el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay 24 ancianos que están allí sentados, que no tienen nada que ver con el tiempo de Génesis para acá. Esos ancianos pertenecen al trono viejo. Aquel trono al reino viejo. Del reino viejo. Pero de la cruz para acá ya no existe eso. ¿Por qué? Porque aquí los ancianos de cada congregación son los jueces y ellos son los que deciden. Como dice Mateo 16, versículo 18, dice que todo lo que ataren aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desataren será desatado aquí, pero es el cuerpo de ancianos que ata y desata. O sea, eso no es cualquiera. Son los jueces, no cualquiera. Entonces, como se ha creído malamente. Exactamente. Ahí surgiría una pregunta, hermano Joan.
¿Acaso no dijo Pablo que toda institución humana fue puesta por Dios? Para castigo lo que hacen mal. Sí, Pero aquí hay una cosa. Nosotros debemos estar sujetos a ello siempre que las leyes que tienen las naciones no entren en confrontación con la sana doctrina. Por ejemplo, ¿puede una hermana, una pareja de cristianos casarse por la ley mundana? ¿Puede casarse bajo la atenta decisión de los jueces del mundo? ¿Puede hacer eso un cristiano? No puede hacerlo, porque en esos tribunales funciona una ley que son del matrimonio que son contrarias a las leyes de la iglesia. En las leyes del mundo, las parejas, los matrimonios tienen el mismo derecho de divorciarse, de pedir el divorcio, y los bienes son partidos en partes iguales. Y no solamente eso, sino que los hijos pasan a jurisdicción de la madre. Cosa que en la iglesia no puede suceder así, porque la mujer está bajo ley. Yo no puedo quitar la ley que fue establecida en Génesis 3:16. Y cuando dice que el hombre será señor, no está diciendo que sea un machista, pero el único que puede dar carta de divorcio en la congregación, en su casa, es decir, en el pueblo cristiano, es el esposo. La mujer no tiene autoridad para dar carta de divorcio. o sea, la mujer no tiene autoridad. No tiene. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pecado aquí gravísimo. Y es que al casarse por la ley mundana, ellos tienen que resolver sus problemas matrimoniales en una corte. Del mundo. Y bajo unos jueces mundanos que van a decidir sobre ellos. Y lo van a destrozar su vida espiritual. Desde sí ya es destrozada desde cuando se casan. Porque echan en poco la ley de Dios para ajustarse a la ley del mundo. Ya ellos no dejarían de ser cristianos, ya son personas común y corrientes como en este mundo. La pregunta es, ¿puede hacerlo? Vámonos a primera de Corintios, capítulo 6, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente: ¿cómo se atreve uno de ustedes cuando tenga un pleito contra otro? En esto aplica el matrimonio. Exacto. Están peleando el marido y la mujer. El hombre y la mujer ya no quieren estar juntos. La mujer dice, no, yo me casé, y el abogado mío me dice a mí que yo me puedo divorciar de ti. No, pero la iglesia dice que no, a mí no me importa, yo tengo mis derechos. O sea, le están permitiendo a la hermana que se rebele, y le están permitiendo también a la hermana que le dé lo mismo lo que diga la Sagrada Escritura. ¿Quién fomenta eso? Los pastores. Sí. Comentan también que Y los concilios. no puedes tener participación en sus altares, en sus Exactamente. púlpitos, Si si no no está está casado bajo la ley. bajo esa ley humana. Es verdad. Entonces, ¿cómo se atreve uno de ustedes, cuando tenga una queja contra otro, ir a la corte ante jueces paganos y no ante el pueblo de Dios? O sea, no ir ante los jueces. Claro. Lea usted allá. ¿Cómo se atreve uno de ustedes, cuando tenga una queja contra otro, ir a la corte ante jueces paganos y no ante el pueblo del Creador? Búscame la Reina Valera. La Reina Valera, es bueno pasear Claro. algunas traducciones para que así podamos entender. 1 Corintios, capítulo 6, verso 1, dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Bien. En 1 Corintios, capítulo, vemos un caso y vemos los jueces muy claramente. Capítulo 5 de 1 Corintios, rápidamente, del 1 al 5. Lea, hermano Alvin. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Un momento, Pablo no está hablando con el pueblo, está hablando con los líderes. Para que se entienda, siga. Bien. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción.
ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Adón Yeshua, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. O sea, esto es un pecado moral. Pero cuando entremos en los pecados, vamos a demostrar que los pecados morales, por muy severos que sean, no tienen jurisdicción sobre el alma, tienen jurisdicción sobre el cuerpo, conforme a Hebreos 10:28. Leímos ahorita. Ahorita, ¿qué significa eso? Que los ancianos están para tomar sentencia. ¿Quién era lo que sentenciaban a la puerta de la ciudad en Israel? Los ancianos. Ancianos. Los ancianos. ¿A quiénes que se le entregaban los hijos rebeldes? A los ancianos. Ancianos. Y a los que iban a ser sentenciados. Sí, a todos. Y no iba a ese tribunal, no iba un grupo de vagos de aquí de la, por decir, ¿cómo se llama? Santa Rosa de Lima. Un grupo de chachos que no están haciendo nada, comenzaban a reunir piedras y hacía montones de piedras diarios. ¿Para qué? Para apedrear a los sentenciados. Pero ahí funcionaba un tribunal. Entonces, Cada congregación tiene su tribunal. en este caso, ¿quiénes son los que matarían el cuerpo? Eso es muy importante. Es una pregunta muy importante. En Israel habían los verdugos, que son los que ejecutaban la sentencia. Apedreaban y derramaban la sangre. Pero en la iglesia, óigase bien, pueblo romana, como la iglesia es una nación espiritual, no puede derramar sangre. Y como el Tribunal Supremo iba a ser cerrado allá arriba en el cielo, y ya habiendo sido cerrado en el cielo y habiendo sido lanzado al acusador aquí a la tierra, ya donde no hay fiscal, no hay tribunales. No puede haber tribunal. Imagínese usted que aquí los tribunales de la romana no dejaran entrar al fiscal o a los fiscales. Exacto. ¿Cuándo se celebraría un juicio? Nunca, porque el quórum no está completo. Bueno, pues entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo definimos esta situación de que cada asamblea, cada congregación tiene su tribunal? Para que un tribunal, óigase bien, funcione correctamente, tiene que haber jueces, fiscales y verdugos. Veamos los jueces, el cuerpo de ancianos. Sí. Veamos el fiscal, Satanás. El verso 5. Ya Satanás no puede litigar en el cielo porque no puede entrar. El Tribunal Supremo cerró y toda la autoridad fue dada a la iglesia. Fue lanzado aquí, pero a él se le entregó, él es el procurador, lo que es Miriam Germán en este país, en los tribunales de la iglesia, en toda la iglesia mundial. Satanás es el procurador general de los tribunales de la iglesia. Como él no puede estar presente en todo, tiene sus fiscales adjuntos, que son los que ministran en la romana, ministran en Higüey. Eso es suponiendo que hubiera una asamblea, una congregación ordenada conforme a las escrituras, pero aquí no hay nada, aquí no hay orden, esto es un desorden. Lo que pasa es que estamos enseñando es lo que se perdió, lo que sepultaron todos los concilios y pastores de las iglesias de hoy, de la iglesia primitiva. Estamos resurgiendo la iglesia primitiva y la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? Que en toda la sentencia a la iglesia se le entrega los sentenciados a Satanás. Vamos a ver cuando Satanás comienza en la iglesia, ya en el cuerpo del Mesías, comienza a actuar como acusador y como verdugo. En San Juan capítulo 23, versículo 13-21, Capítulo 13, 13:26 por ahí. 21 por ahí, mira a ver, o 23. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes. Bien, dice el 26. Respondió el maestro: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Una pregunta, pueblo romana. Vamos a mirar al Señor celebrando la Pascua. La Pascua es el primer tribunal de la iglesia, porque en la Pascua opera cada primer de la semana. Cada primer de la semana, vayan anotando
para los próximos estudios. El tribunal de la mesa opera cada primer día de la semana, cada domingo, en el partimiento del pan. El Señor lo estableció así, la Pascua. Nadie, ningún impuro podía participar de los emblemas. Como hasta el momento el único impuro era Judas, ya Satanás, que había metido en el corazón de Judas la idea de traicionarlo, está dándole vuelta a la mesa, Satanás, diciéndole al Señor, entrégame a Judas. Pero el Señor lo miraba y le decía, yo no puedo ser juez y parte, date tranquilo, déjame terminar de establecer la mesa, o mejor dicho, el Tribunal Supremo en la tierra. Entonces el Señor, ¿qué hace? Lleva a cumplir la obra y miremos qué sucede. Lee. Bien. Aquel a quien yo diera el pan mojado, aquel es, dijo el maestro. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. O sea, tomó posesión de él. Tomó posesión de él. ¿Por qué? Porque lo sentenció la mesa. Oiga bien, pueblo romana, la mesa sentencia a Judas, no el Señor, la mesa. Y inmediatamente pasa la sentencia, Satanás toma jurisdicción. ¿De quién? De Judas. Ahora vamos a ver que eso siempre va a ser así. O sea, él fue entregado para que Satanás... Para la destrucción del cuerpo. Bien. Después en otro estudio vamos a demostrar que Judas no se perdió. Pero como ellos enseñan que sí se perdió, esos son temas grandes que tenemos pendientes. Miren, 1 Corintios 5:5. 1 Corintios 5:5, refiriéndose al muchacho que vivía con la... Otro delito. Sí, otro delito. Vamos a ver qué ocurre. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Vemos otra vez otro sentenciado, ¿entregado a quién? A Satanás. Satanás. Vamos a ver un tercero, digo, una tercera ocasión. 1 Timoteo 1:19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos ahora a entrar en el cuerpo de ancianos. Cuando hay pecados ocultos, se supone que en las iglesias primitivas, cada primera de la semana se celebraba el partimiento del pan. Por eso, los pecados que los ancianos no sabían, los pecados ocultos, solamente tenían chance hasta el domingo. Porque llegando a la mesa tenían que comer y beber todo, obligado, el pan y la copa. Usted tenía chance de salvarse de la sentencia y del castigo si usted levantaba la mano y decía, yo no puedo participar del pan ni de la copa porque estoy indigno. Bien. A usted no se le daba el pan y la copa, no se le debía dar el pan y la copa, y cuando terminara el culto entonces era llamado por el cuerpo de ancianos y sentenciado. ¿Qué tiene que ver la sanidad del pueblo cristiano? Pues muy sencillo. Cuando hay pecados ocultos y la mesa, en la mesa del Señor, no la mesa de las iglesias de hoy, Es muy distinto. que es muy distinta. Sí. Bendicen un vino en copitas, en vasitos plásticos, y para eso usted, una asamblea de 2000 hermanos, 2000 vasitos plásticos, siempre en esos vasitos plásticos quedan residuos de la sangre, ¿cierto? Todos esos vasitos plásticos van a una funda negra y de ahí tirado el basurero, como si hubiera sido la sangre, como si hubiera sido la sangre de un perro. Pero el Señor le va a reclamar todo eso. Ahora bien, cuando en una iglesia debidamente ordenada, como estamos hablando, un hermano no confesó a los ancianos el pecado y participó calladamente de los emblemas, saliendo de ahí, ya fue sentenciado por la mesa. Oiga bien, cuando eso comienza a ocurrir, comienza a enfermar con él, el que cometió el pecado, el que estuvo con él en el pecado, todos los que lo sabían y estaban callados, comienzan a enfermar. Por eso, aquí vemos el caso de la iglesia de Corintio, que todo ese pecado del muchacho, nadie hizo nada,
y estas mujeres hablando, y esta división, que uno era pentecostal, el otro metodista, el otro bautista, el otro arca de Noé, el otro de la profecía, otro Manajaén, etcétera, etcétera, porque las iglesias de hoy son la iglesia de Corintios. La congregación de Corintios, cuando vino esa gran división entre ellos, que se estaban matando como perro y gato. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 en adelante. ¿Qué dice el título? Primera de Corintios 11:26. Ajá. Vamos hacia allá. Dice la escritura: así pues, 23. el 23, ¿Qué dice? porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Usted ve cómo Pablo siempre dice, estos son mandamientos del Señor, Oh, mío. Así es. no son míos, pueblo de Romana, son del Señor. Yo no me lo Siga, estoy inventando. siga. Yo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado. El Señor, Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O sea que todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo. Y el que está indigno y come, ya tiene juicio. Ya Siga. tiene- Hizo, come y bebe para sí. Siga. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces. Bueno, Romana, rápidamente. Hechos capítulo 20, verso 7. Hacerlo en memoria de mí. ¿Pero qué día? Hechos, ¿Todos los días? ¿Una vez al mes? ¿Con qué ¿O frecuencia? una vez al año? ¿Con qué frecuencia debe hacerse? Vamos a ver. Hechos capítulo 20, verso 7. Ajá. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿A qué se reunían el primer día de la semana? a partir el pan. Un momento. No dice que se reunían para doctrina de los apóstoles. No dice que reunían para la culto de oración, ni para la comunión uno con otro, que son los cultos por las casas, sino a partir el pan. ¿Por qué ese día? Pueblo Romana, ¿por qué tiene que ser ese día el partimiento del pan y no una vez al mes, o cada 6 meses, o cada 3 meses, como hacen las iglesias evangélicas? Y no como lo hacen los testigos de Jehová, que son más malignos que todo, porque ellos celebran la Pascua todos los domingos. Sí, los testigos de Jehová sí. Y tienen un cuerpo de ancianos. ¿Pero qué ellos hacen? Pero también Ellos no beben ni comen, Ni come, solo lo hacen simbólicamente. simulado. Y con eso no aplica todos los castigos severos que hay sobre ellos, para ellos. Mira qué sabios son cuando el Señor obliga que coman y que beban. coman y beban. Todo esto es una hipocresía. Es una hipocresía maligna, diabólica, que tienen todas estas iglesias. Es una perversidad terrible. Vamos. Entonces, 1 Corintios capítulo 16, verso 2. El primer día de cada semana, Pero eso, el primer día de la semana, está ligado, que después vamos a enseñar sobre eso, cuando hablemos de los cultos. El día primero de la semana, el domingo, pueblo romana, que tanto satanizan, que es el día de Satanás, que por eso la iglesia católica. del sol. Lo único acertado que la iglesia católica tuvo fue reconocer el día que era de Satanás, el dios sol, pasó a ser el día del Señor. ¿Por qué? ¿Qué día resucitamos nosotros? Primer día de la semana. Otra cosa, ¿cuál era el día de Satanás? primer día, El primer de la semana. ¿Y quién era el lucero de la mañana? Satanás, ¿Y quién es el lucero de la mañana ahora? el Mesías, Mesías. El Señor arrebató todo para sí. Arrebató los atributos del sumo pontífice, que era Satanás, Luzbel. Él es el sumo pontífice, el gran querubín de la raza angelical y del clan Melquisedec. Ese era Satanás. El Señor en la cruz le arrebata el pontificado a Satanás. Y si tú le arrebatas el pontificado, ¿no se supone que le arrebata todos los atributos todo. que son inherentes al pontificado? Pues le arrebató los atributos y le arrebató el día. Es mío ahora. Por eso cada primera semana hay que partir el pan, porque se recuerda al Señor en ese día, y nosotros celebramos la Pascua porque en ese día resucitamos nosotros juntamente con Él. ¿Qué día resucitó la iglesia? Bueno, Romana, ¿va a resucitar qué día? ¿Qué día viene el Señor? Capítulo 6, versículo 2 de Efesios, rápidamente. Efesios capítulo 6, 2, verso 6. 2:6 que diga, Dice, o 6:2. 2:6. Sí. Pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo. ¿Qué día resucitó Él? Primer día de la semana. Bueno, Romana, ese día Él resucitó y nos llevó a nosotros Y nos sentó. en ese mismo segundo, minuto, hora y día.
fuéramos encaramados en la espalda de él. Ese día, por tanto, pueblo romana, hoy una primicia. ¿Qué día viene el Señor por su asamblea? Un primer día de la semana. No puede venir un martes. Tiene que ser el primer día de la No semana. puede venir un cuarto día, ni un quinto día, ni un sexto No día. puede. Tiene que ser el primer día de la semana porque tiene que venir a la misma hora y el mismo día ¿Qué en resucitó? que él resucitó. ¿Entienden eso por los romanos? Ahora saben el día que supone que eso está negado para todos ustedes. Bien, bien. Significa que en ese día que se celebra la Pascua, nadie en Israel podía llegar con la mano vacía. O sea, tenía que llevar una ofrenda. Aún eso incluida a los sacerdotes. Por eso es que la ofrenda voluntaria, cada primera de la semana, porque nosotros nada más tenemos una sola fiesta, la fiesta de la Pascua. Sí. Nosotros no somos, ¿cómo se llama esto? Los mesiánicos. Nosotros somos mesiánicos, nosotros somos gentiles. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo establece que la ofrenda para los santos tiene que ser ese mismo día que se está celebrando el partimiento del pan? Léase 1 Corintios 16, 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No del diezmo. El diezmo no existe en la iglesia primitiva. No existe. Estamos No, claros. ni puede existir hoy, a menos que lo que establecieron sus iglesias para hacerse ricos, porque yo digo una cosa, el día que le quiten ese diezmo a los pastores, son los primeros que vayan de Fefelo a que le haga una yola para irse para Puerto Rico, todo esto, porque no tienen trabajo, son vagos, no quieren trabajar con sus manos. Hermano, no se meta en eso. Trae todos los diezmos al alcoholí. Vaya, por ahí. Siga. Bien, no nos vamos a salir del tema. Sí, pero salgan rápido eso para que entremos otra vez en el asunto del pecado y de la mesa. Sí, hermano. Bien, Corintios. vamos a salir de esto rápido. Dice, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la Sin semana. primicia, ni tampoco reuniones en los estadios para traer cantautores y todas esas cosas, y fiestas. Dice aquí ofrenda solamente. Ofrendas solamente. Bien. Y después demostraremos en otro estudio que esa ofrenda es suficiente para todo, solo que ese tipo de ofrenda no es suficiente para la iglesia de hoy, según está ordenada. Muy poco para Bien, volvamos otra vez al capítulo 11 de 1 Corintios rápidamente, hermano, porque hay algo que hay que explicar con Santiago 5, 14, Primero de Corintios 11, 25. dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indictamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, juicio come y bebe para sí. Por tanto, pruébese cada hombre a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos están muertos. En Corintios estaba matándolo a todito Sí. por la división y el pecado. Los hermanos de Cloé son un grupo de ancianos, una familia, mandan, fueron designados para ir donde Pablo, que estaba en Pedernales. Los hermanos de ahí de Higüey, de Cloé, en Corintios. Vamos a poner que Corintios era en Higüey. Y mandaron a esos hermanos allá, a de Pablo, que estaba en la asamblea de Pedernales, a decirle que la iglesia estaba cayendo en pedazos. Una plaga asesina estaba acabando con todos los cristianos y no sabían por qué era. Cuando llegan de Pablo, le pregunta a Pablo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ya está pasando. Dígame, ¿en qué cosas están haciendo diferentes? Bueno, allá ahora cada grupito se puso un nombre. ¿Qué problema? Uno eran tuyos, otros eran pentecostal, metodista, bautista,
de la profecía, del Templo Santo, De la etcétera, de la asamblea de Dios central, etcétera, etcétera. Pero el Señor está dividido. ¿Y qué más? Bueno, las mujeres están allí que ya ni se cubren y están hablando como si ellas fueran pastoras. Ya son líderes ahí. Están ejerciendo Tienen el dominio. manto. ¿Cómo? ¿Y qué más? Bueno, hay un muchacho que estaba teniendo relaciones con la mujer de sus padres, los ancianos no hicieron nada, todo el mundo está callado, está cómplice. Y eso, pues esa es la razón que está. Ahí Pablo en la carta que manda, lo sentencia, y manda y calla a la mujer en el versículo 14. Y le dijo en el capítulo 1 que él no está dividido, que la iglesia no está dividida, que el Señor no está dividido. Bueno, lo que quiero decir con eso es que eso ocurre, debía ocurrir en cada iglesia que encubriera su pecado. Por eso, cuando un hermano se enfermaba, inmediatamente tenía que llamar al cuerpo de ancianos. Primero, Santiago 5, 14 y 15. Ahora vienen los ancianos a atender a la congregación, a los que están enfermos. Vienen con dos funciones, como jueces primeramente y después como médicos. Veamos. Santiago 5:14 al 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la asamblea. Si hoy fuera, el mismo pastor dijera, no, pero váyase allí a Canela. Sí. Canela. Vete a Canela, o vete Sí, allá al Samaritano. central, o vete al de la central, de Sí. allá de donde está el ingenio. Al samaritano, a cualquier La hospital. Samaritana. No, hermano, yo no tengo tiempo para eso, estoy muy ocupado en el Señor. Qué cosa tan grande. Y oren por él. Espérese, que la salud de la iglesia, que debía estar en manos del cuerpo de ancianos, ellos, todos, en esta ciudad de la Romana, salvo una iglesia donde pertenece César Igor, un hijo mío, en esa iglesia pusieron un cuerpo de ancianos títer, igual que en la de Manuel, en la de Manjaín. ¿Manjaín qué se llama? Hanaín. Mahanaín. Ahí cuando nosotros en el 2010 comenzamos a darle duro, ellos establecieron un cuerpo de ancianos títer, pero siguieron siendo ellos los primados, los diótrefos, el padre y el hijo. Bien. Tengo una pregunta que me está carcomiendo. En Ah. cuanto a lo que hablamos del tema del juicio en la mesa, ¿por qué en todo el tiempo que yo estuve ahí dentro de ese sistema, siempre vi que se tomaba la Santa Cena? Nunca vi que alguien cayera. Primero, esa Ejecutado Santa bajo Cena, juicio. esa Santa Cena, Personas que luego se comprobó que estaban nunca cometiendo fue, hechos. oiga, esa Santa Cena nunca fue en el nombre verdadero del Mesías. Punto número 1. Segundo, no fue establecida por un cuerpo de ancianos. Tercero, que esas congregaciones no están bajo el nombre que en otro estudio, en el nombre que se le estableció a la congregación. Ojo con eso. Y tercero, el ordenamiento interno de la iglesia, incluyendo la adoración, todo es una aberración y una profanación a las Sagradas Escrituras. Siga. Entonces, 5:14. ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Oigan bien, pueblo romana, no pueden ir ante los médicos mundanos. Asa, rey de Israel, dijo que no iba a ir, no iba a consultar con el Señor, sino que consultó a los médicos. De ahí donde Canela. ¿Y en qué terminó? No se sanó. Porque a esta gente, a estos pastores se les olvidó que los creyentes en el Mesías son reyes y sacerdotes, que no pueden ser atendidos en ningún lugar. Además, la medicina que la iglesia recibió en cada dispensario, en cada congregación, fue una medicina no de este mundo. Ustedes sabían que habían antes en Israel, había un estanque, el de Bethesda. Sí. Ahí no sucedía nada. Y eso se llenaba de enfermos ahí, como se llenan de enfermos los hospitales de este país. Pero ese era un hospital del Altísimo. Cuando venía el ángel que remeniaba el agua, tú el que se tiraba ahí estaba sano. No importaba que fuera del PLD, que fuera del PRD, del PRM, eso no importaba Los nada. fariseos, No saduceos, había no- sesión de personas. El que lograra tirarse era sano. ¿De dónde venía la sanidad? La pregunta es, si había una persona que estaba enferma de flujo de sangre, cayéndose muerto sin sangre,
No es lo más exacto que se le diera una pita de sangre. Eran sanados sin pinta de sangre, ni jeringuilla, ni en Viturice para operaciones. Eso podríamos decirlo, es una sanidad alienígena, fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Pero hermano, Entonces, ese Señor, poder más grande que lo que la gente tenía, se le dio a la iglesia. Por eso, la iglesia no puede ser tratada por ningún médico mundano. Lo que pasa es que como estos pastores son como los sacerdotes de Egipto, que nada más podían hacer algún X milagro, cualquier cosita, pero no, tenían que dejarle la sanidad de la iglesia. Pero la sanidad de la iglesia es que hay un problema que quiero explicar ahora. No es que el hermano se enferme, es que cuando los ancianos van, le preguntan, hermano, ¿usted está en algún pecado? Para que el Señor lo tenga así. debe O sea, confesar. eso es lo primero que le van a preguntar. Sí, porque el 70% de las enfermedades proviene de los pecados ocultos. Y ellos tienen que saber por qué. Inmediatamente, ¿qué va a decir ahí? Ah, pero yo estuve con la mujer de Rafael Mártir. Por decir un ejemplo. Ay, perdóneme que yo hice esto y esto y esto y esto. Claro, está postrado. ¿Cómo lo postró? La mesa lo postró. Porque después que metió el pan, comenzaron a caer enfermos. Entonces, al caer enfermo, llaman a los ancianos, que fue lo que pasó en Corintio. El Señor mató más de 100 gente, 100 cristianos, para que no fueran condenados con el mundo. Oye. Entonces, de este tema hay demasiado que enseñar, Mucha tela por donde cortar. demasiado, que toda esta verdad fue sepultada. Tenemos una llamada, hermano. Adelante, hermano. Bien, ¿qué significa eso, pueblo de Romana? Que tus asambleas no han sido ordenadas conforme al Espíritu Santo, sino han sido ordenadas conforme a los rudimentos de los hombres. La palabra de Dios no ha sido tomada en cuenta. Se lee la Escritura en tu congregación, pero lo que se enseña es fábula. ¿Qué otra cosa Entonces tenemos no terminamos sobre los con dones? Santiago 5:14, no lo terminamos. Siga. ¿Está algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, Salvará. y el Señor Está obligado. lo sanará, Está obligado el Señor a sanar. a levantar. Y el Señor lo levantará. Y- Pueden haber 100 enfermos en la iglesia y el cuerpo de ancianos va y ora por ellos. Yo por eso que usted ve que cuando vino la pandemia tuvieron que cerrar las iglesias porque no había cuerpo de ancianos. No había cuerpo de anciano, no No había poder había para un sanar. Espíritu Santo no había un Espíritu Santo debidamente ordenado ahí. Se hizo evidente para el que quiere verlo. Sí, para el que quiere ver. Quiere ver. Ahí andaba todos esos pastores internacionales con mascarilla puesta en la boca. Sí, sí. El poderoso pastor Caslur. Cash flow. Toda esa gente. Ahora vamos a ver la diferencia, que el trabajo de los ancianos es voluntario. Entonces, para terminar aquí, hermano, dice, Sí. y si hubieran cometido pecado, les serían perdonados. Pero pecados morales. Hay pecados por lo que el cuerpo de ancianos no puede interceder. En San Juan, capítulo primero de Juan, Juan 5:17. 5:17, puede leerlo rápidamente, que hay pecados que son de perdición del alma, que no Primera se de puede Juan orar por 5. ellos. Vamos hacia allá, en el tiempo que nos queda. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Continúo. Sí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero hay pecado. Pero dice, hay pecado no de muerte. Aquí en la Reina Valera dice, Juan 5:17, fue la Reina Valera, otra vez. Sí, vamos a leer el 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Lo mismo que dice Santiago 5:14, 15. Así es. Y el Señor lo levantará. Así es. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vamos a ver cuáles son esos. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un pecado de muerte que se puede pedir por él. ¿Te parece? Adelante. Porque no tiene jurisdicción ese pecado sobre el alma. Los pecados morales, como dije antes, de la ley de Moisés, no tienen jurisdicción sobre el alma. Están vigentes, pero no tienen. En el capítulo 5, De 1 Corintios. sí, 1 Corintios 5, versículo 1 nada más,
y salten al versículo 5 para que vea la sentencia para uno de los pecados más asquerosos que contempla la ley de Dios. 1 Corintios capítulo 5, 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuál es la sentencia? El 5, por ese pecado, la sentencia: el tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, de la carne, Porque eso es lo que ordena la ley de Moisés. No puede ordenar más. Bien. Siga. a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No tiene jurisdicción ese pecado. O sea que Pablo, para sentenciar, para que se puedan sentenciar a esta persona, tuvieron que acudir a la ley de Moisés. Claro, en Levítico 20:11 está ahí. Pero incluso después del Mesías, después de la gracia. Claro, estamos ya en la iglesia en pleno. Sí, Ahora bien, usted ve que esa sentencia tiene limitación. sí, porque dice... Se ha entregado a Satanás para muerte del cuerpo, nada del más. cuerpo. Solamente A el fin de cuerpo. que el Espíritu sea salvo en el Señor. Así es. Sin embargo, en 1 Timoteo 1, 19 y 20, vamos a ver que esta gente fueron sentenciados con una sentencia completa. Vamos a ver. Leímos ahorita esta cita. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la Oiga fe bien, algunos. el que cometió el pecado no naufragó en la fe, pero esto sí. Sí, especifica claramente. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, cometieron un pecado de perdición del alma. Perdición del alma. O sea, que cuando dice ahí que lo entregué a Satanás, no dice para destrucción del cuerpo. No. Es una sentencia completa. Una sentencia total. Póngate a 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 6, 7 por ahí, que es sobre ellos mismos. 2 Timoteo capítulo 2 dice 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Usted se imagina que por el pecado del rato, que por la teoría del rato, Así es. personas como Winton y todos estos católogos de todas estas iglesias Que evangélicas, siguen esa falsa enseñanza. no, ya no la siguen ya. Ellos están patinando Está para tirar. en una cácara de guineo. Porque ya se está acercando todo y ellos no ven el rato. Ya dudan. Sí, está bien. Pero por ese pecado, por decir que el Señor viene antes de la tribulación, es como el de Himeneo y Fileto que dijeron ya vino. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Ustedes vieron que Pablo tuvo que enseñar cosas que no debía enseñar para ese tiempo. En 2 Tesalonicenses 2, él habla, dice, sobre no se deje engañar. Exacto. ¿Por qué? Porque ese movimiento trajo un dolor de cabeza a toda la iglesia Desde el primitiva. principio. Himeneo, Fileto y Alejandro. Ahora bien, pueblo romana, si tan importantes son, dijimos que el trabajo de los ancianos es voluntario, Sí. para que entiendan por qué es que el diezmo, como no hay beneficio en este altar, para los que trabajan en el altar, aquí hay una confirmación de que el trabajo de los ancianos es voluntario. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, Es decir, en cada congregación del Ponto, Galacia, Sí. Capadocia y Bitinia. yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Creador, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra voluntaria, ¿qué dice? No dice asalariadamente. Si Voluntariamente. aquí hubiera una inundación en la Romana y se convoca a voluntarios para la Cruz Roja, no van, todos vamos Todos a vamos. cooperar. ¿Cómo vamos? Voluntariamente. Como Voluntarios. voluntarios. Entonces el trabajo de los ancianos voluntarios. Sí. No No pueden por cobrar. ganancia deshonesta. ¿Y cuál es la peor ganancia más deshonesta? El cobro de diezmo que El diezmo. se implementó en la iglesia que no se podía El implementar. El cobro de primicias. El cobro maligno. Sí. El cobro de esa Porque se les dijo a muchos ese durante tributo. muchos años que el que no pagaba el diezmo se perdía. que caía bajo maldición. Por maldición están ellos los que establecieron eso. Ahora bien, vámonos al asunto de los dones, que también se habló del programa anterior que yo tuve. Sí, para allá. Pero en Efesios 4:11, pueblo romana, aquí está el versículo predilecto de los líderes de hoy.
Sí. para justificar el don de pastor como un liderato. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, ahí están los pastores, Sí. ¿no verdad? Se agarran de esta cita. Hay que ver Muy cuáles bien. pastores. Muy bien. Pero ahí no dice que constituyeron diácono. Cuando se está hablando de dones, no dice que constituyeron diácono, Aparece, ni anciano, ni anciana, no vea que no. No aparece. Pero si usted habla de constituir, vaya rápidamente a 14:23 de los Hechos. Y quédese usted ahí. Sí. Para que Hechos 14:23 Ajá. dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada asamblea. Ay, ¿por qué no dice que constituyeron un pastor? ¿Por qué? Porque cuando se está hablando del liderato de la iglesia, la cúpula que debería gobernar la iglesia, son los obispos. Sí. Ahora, cuando se habla de los dones, ya sabemos en 1 Timoteo 5:17 que quienes dominan los dones y los controlan es el cuerpo de ancianos. Ahora bien, vamos a ver, pueblo romana, en qué lugar de importancia queda el don de pastor. 1 Corintios 12:28. Primero, Pueblo sagrado de la romana, pongan mucha atención, cojan lápiz y papel, como decía Rafael. 1 Corintios 12:28. Y aún no puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, Oiga bien, primeramente. luego profetas, Oiga, en el segundo lugar, profetas. los terceros maestros. Un momento, vete a Hechos 3 segundos. Hacia allá vamos. Hechos capítulo 13, verso 1, dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, y el pastor. Falta la figura pastoral acá. Está brillando aquí. Ajá. ¿Y por qué ellos aparecen no habiendo apóstoles ahí? ¿Cuáles eran los dos dones más relevantes? Profetas y maestros. Profetas y maestros. Entonces vamos a ver ahora en el orden. No en el de 4:11. Para terminar, ¿Qué es que ya. le conviene a ellos? Siga. Entonces, para terminar, y aún no puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los Ya. que tienen don de ley. Aguante. En los 3 primeros lugares, en los 4 primeros lugares, o los 5 primeros lugares, no aparece el pastor. Hay un problema aquí. Aquí hay un problema. ¿Cómo es que un don que no aparece en los primeros lugares, vinieron todos estos concilios y todos estos pastores y lo pusieron en el primer lugar de importancia? ¿Cómo es posible? ¿Quién fue que lo infló? ¿Cómo fue que hicieron eso? Para eliminar el cuerpo de ancianos. O sea que los líderes de aquí ya deberán buscar un costo de apóstol o algo. Título. Un título. Pero ¿para qué quiero yo tener el título de pastor cuando no aparece ni siquiera en los primeros 5 lugares de importancia de los dones? Y yo por eso dije la otra vez que el don de pastor es tan común como los motoconchos aquí en la romana. Cualquiera puede ser un pastor. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este su programa Desenterrando la Doctrina Apostólica. Estuvimos aquí con el maestro José Medina, quien disertaba largamente de estas enseñanzas que todo el pueblo cristiano de la romana, del país y del mundo debe de saber, para que así puedan tener la paz con el Creador. Hermano, alguien, Un placer siempre. sí, hermano, pídase, hermano, para que póngase el micrófono. Micrófono. Póngase el micrófono. En la intervención anterior, yo por llamada le hice un llamamiento a todos los líderes a que podamos usar los medios de comunicación y creamos un debate público y que el pueblo sea testigo. Y si nosotros no llenamos, no aparecemos probados con lo que enseñamos, estamos dispuestos a ir de rodillas hasta la Virgen de la Altagracia, pidiendo perdón. Pero si nosotros tenemos la razón, les suplicamos que sean humildes, renuncien. Todos los líderes de todas las iglesias, cierren las iglesias y vamos a esperar que el pueblo reciba doctrina. Y cuando reciba doctrina 4 o 5 meses, que nosotros gratuitamente se la damos, Así es. para que entonces aparezcan los maestros y los ancianos que van a liderar la iglesia. Nosotros, como dije antes, no podemos ser ancianos porque no calificamos. Moralmente, que él y yo no calificamos. Él no tiene esposa y yo no califico. Ahora yo soy maestro. Así es. Bien, hermanos, ha sido un grato placer. Nos despedimos y será hasta la próxima, si así el Creador lo permite. Buenas noches.
Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Gil. Estas personas están ya claramente identificadas en la